Muy buenos días, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy de geometría. El tema a tratar, el perímetro. Veamos. ¿Qué es el perímetro? Entonces, se dice que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. La palabra del griego peri, que significa alrededor, alrededor, y metro, que significa medida. El término puede ser utilizado tanto para la distancia o longitud como para la longitud del contorno de una forma. Entonces, en este caso, estamos viendo el ejemplo de un paralelogramo. Cada lado, si ustedes observan, tiene un color, quiere decir que cada lado tiene una medida. Para hallar el perímetro de este paralelogramo, debemos sumar todos sus lados. Y la suma o total es el perímetro. Continuemos. Perímetro del cuadrado. Entonces, el perímetro del cuadrado es igual a la suma de las longitudes de sus cuatro lados. Es decir, este cuadrado tiene 4 centímetros de cada lado, ¿cierto? Entonces, al sumar sus cuatro lados, me da un total de 16 centímetros. Perímetro del rectángulo. El perímetro del rectángulo es la suma de sus cuatro lados, igual que anteriormente con el cuadrado. Pero como el rectángulo tiene los lados iguales 2 a 2, ¿cierto? ¿Qué quiere decir 2 a 2? Que los dos lados verticales tienen una medida diferente a sus dos lados horizontales. Entonces, el perímetro será el doble de la suma de dos lados contiguos, es decir, A y B. Entonces, en este caso, tenemos 4 más 4, 8 más 8, ¿cierto? Entonces, digamos que podemos también hacer la operación de multiplicar. Entonces, yo puedo multiplicar 2 por 4, quiere decir 2 veces el 4, más 2 veces el 8. Estos dos 8. Entonces, al multiplicar, entonces yo digo 2 por 4 me da 8. Más 2 por 8, 16. Y al realizar esa suma de esas dos multiplicaciones, me da 24. Perímetro del triángulo. Entonces, el perímetro de un triángulo, en cualquier triángulo, es la suma de sus tres lados. Entonces, en este caso, estamos observando triángulo ABC. Tomamos la medida de cada lado y se realiza la suma. Como también podemos tomar un triángulo equilátero que tiene todos sus tres lados iguales, se hace el mismo ejercicio. Se toman sus tres lados y se suman. Un escaleno que tiene todos sus lados diferentes. Lo mismo. Entonces un triángulo de 2, de 3 y de 4. Entonces suman sus tres lados. Al igual del isósceles. Tiene dos lados iguales, uno diferente. Entonces se toma la suma de los tres lados. En este caso, no interesa la clase de triángulo que sea. A continuación,
veremos un ejercicio práctico. Bueno, muchachos, entonces vamos a observar nuestra práctica ya en nuestro contexto sobre el perímetro. Entonces recordemos, el perímetro es la suma de los lados de una figura, de un espacio, ¿cierto? Un espacio plano. Entonces vamos a hallar el perímetro del tablero que estamos observando en este momento. Entonces, primero vamos a medir el alto del tablero. Entonces, dice que el tablero mide de alto 130, o sea, 1 metro con 30 centímetros. Mide de alto. Entonces, 1 metro con 30 centímetros tiene el tablero de alto. Ahora vamos a hallar el ancho del tablero. Y esto tiene 90 centímetros. Entonces el ancho tiene 90 centímetros. Entonces, ahora ya teniendo la medida, recordemos el proceso. Entonces, el proceso, ¿cuál es? Es realizar la suma de todos sus lados. Entonces tenemos 90, ¿cierto? Más 90, ¿cierto? Más 130 y más 130. Entonces, tenemos 90 más 90, me dan 180. Más 130 y 130, me da 260. Entonces, realizamos el total y acá quiere decir que el perímetro del tablero tiene 440 centímetros. Entonces 4 metros y 40 centímetros. 4 metros y 40 centímetros tiene de perímetro el tablero. Entonces, así como podemos medir diferentes espacios o diferentes objetos, cosas grandes, que en este caso utilizamos el metro, ¿cierto? La cinta métrica. También podemos hallar el perímetro de objetos más pequeños, como ejemplo este cuadro que yo tengo para armar el Tangram. Entonces vamos a hallar el alto de este cuadro. Entonces el alto de esta base tiene 47, ¿cierto? 47 y de ancho tiene 34. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo sumar los 4 lados, ¿cierto? 47, 47, 34 y 34. Lo vamos a hallar, a ver cuánto nos da. Entonces, se dice que tiene 47 por un lado, entonces quiere decir que lo debo sumar 2 veces, más 34 del otro. Entonces yo debo tomar las 4 partes, ¿cierto? 47 y 47, entonces me da 94, más 34 y 34, 68. Entonces sumo esos dos, ¿cierto? Entonces me da 12 lleva una, 162 centímetros. 162 centímetros. Mide exactamente la base del Tangram. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar ya, por último, el perímetro del cuadrado. Entonces, recordemos, el cuadrado es una figura geométrica, un polígono de 4 lados que tiene sus lados iguales, ¿cierto? Entonces recordemos que debemos sumar sus 4 lados. ¿Listo? Este es el del cuadrado. Entonces exactamente me da 8. ¿Listo? Ahora vamos a recordar el del perímetro, el del rectángulo. Entonces recuerde que el rectángulo tiene sus medidas 2 a 2, ¿cierto? Entonces digamos que estos dos tienen 2 centímetros
y estos dos tienen 4 centímetros. ¿Sí? Quiere decir que esta parte, este lado, es el doble de este. Entonces, ¿cómo realizamos el perímetro? ¿Cómo hallamos el perímetro del rectángulo? Entonces empezamos a multiplicar. Entonces vamos a multiplicar 2 a 2. Entonces 2 por 2, que son estos dos, más 2 por 4, que son estos dos lados. 2 por 4. Entonces, recordemos. Entonces, 2 veces el 2, 2 por 2. Y 2 veces el 4, 2 veces el 4. Entonces aquí multiplicamos 2 por 2, 4, más 2 por 4, 8. Quiere decir que estos cuatro lados, el perímetro de este rectángulo, mide 12. Mide 12. ¿Listo? Y el perímetro de un triángulo, sencillamente, sin interesar la clase de triángulo que sea, se hace el mismo proceso. Entonces yo tengo el triángulo de cualquier medida que sea. Entonces en este caso digamos que tengo un triángulo de 5, 5 y 4. Entonces lo mismo, realizo la suma de sus tres lados y hallo el total. Entonces en este caso el perímetro de este triángulo es de 14 centímetros. Quiere decir que el triángulo, sin interesar la clase que sea, equilátero, isósceles, escaleno, se hace el mismo proceso para hallar su perímetro. ¿Listo, muchachos? Mis niños, con esto doy por terminado el tema del perímetro. Los invito a que realicemos el taller asignado en módulo. Ustedes ya conocen cuál es el proceso de envío. Espero haya sido clara con el tema. Cualquier inquietud, por favor, en la próxima clase se aclarará. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.